Bienvenido a otra clase de este curso sobre argumentos en favor de la existencia de Dios. En esta clase vamos a ver el argumento moral para la existencia de Dios. Este argumento nos va a persuadir de que el hecho de que hayan valores morales objetivos en nuestra realidad es una evidencia de que Dios existe. Así que vamos a reflexionar sobre este argumento de forma más profunda. Entonces, ¿cuáles son sus premisas? Premisa número uno: si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Premisa número dos: los valores y deberes morales objetivos sí existen, por lo tanto Dios existe. Como vemos, es un argumento muy fácil de comprender, así que vamos a ir analizando cada una de estas premisas y viendo por qué son más verdaderas que falsas. Así que, primero tenemos que ver una distinción entre algo que es objetivo y algo que es subjetivo. Esto es súper importante entender para que tengamos una comprensión más cabal de este argumento. Entonces, decir que algo es objetivo es decir que es independiente de lo que la gente piensa o percibe. Es independiente de lo que la gente piensa o percibe. Por el contrario, decir que algo es subjetivo es solo decir que no es objetivo. Es decir, depende de lo que las personas humanas piensen o perciban. Entonces, algo objetivo es independiente de la opinión de las personas. Generalmente, por ejemplo, las sumas, las operaciones matemáticas son objetivas. Por ejemplo, 2 más 2 siempre es igual a 4, independiente de las opiniones de las personas. Y bueno, no sé, la belleza puede ser a veces algo subjetivo, que depende de la opinión de las personas también. Entonces, eso es importante entender por ahora, que la distinción entre algo objetivo y algo subjetivo. Entonces, decir que hay valores morales objetivos es decir que algo es bueno o malo, independientemente de si algún ser humano crea que es así. Del mismo modo, decir que tenemos deberes morales objetivos es decir que ciertas acciones son correctas o incorrectas para nosotros, independientemente de si algún ser humano crea que lo son. Entonces, cuando nosotros decimos que existen valores morales objetivos, estamos diciendo que hay cosas que son buenas o malas independiente de la opinión de las personas. Lo mismo con los deberes morales, que hay deberes que nosotros sí o sí tenemos que cumplir y esos son independientes de la opinión de las personas. Un ejemplo sería de un valor moral, por ejemplo, la mentira. Mentir es siempre malo, ¿cierto? Todos nos podemos dar cuenta que mentir es siempre malo. Lo mismo que, por ejemplo, un deber moral es no hacerle daño a tu prójimo. Entonces, cada vez que alguien le hace daño a alguien, eso es objetivamente malo. Objetivamente malo. Entonces, esos son los valores y deberes morales que nosotros percibimos en esta realidad, que son objetivos. A eso nos referimos que son objetivos. Es que hay valores que son buenos o malos, independiente de la opinión de las personas. Entonces, un ejemplo de esto es el holocausto. El holocausto es un hecho que es objetivamente malo, es decir, todos deberíamos condenar este hecho, porque es un hecho que atenta con la vida de las personas, que trata a las personas como materia, que no tiene ningún valor intrínseco. Entonces, el holocausto es algo que es objetivamente malo. Entonces, si Dios no existe, así continúa el argumento, que si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Esto es lo que vamos a estudiar. ¿Por qué razón, si Dios no existe, estos valores y deberes morales no existirían? No existirían. No existiría la moralidad objetiva. Es decir, solo existiría la moralidad relativa o subjetiva. Es decir, que todas las cosas quedarían a la opinión de las personas. Entonces, como ya podemos ver,
em, esto no es así, porque hay cosas que son objetivamente malas, que no dependen de la opinión de las personas. No es que alguien algún día se sentó a ver el holocausto y dijo, no, todos opinamos que esto es malo y por esa razón es malo. No, todos yo creo que perciben que ese es un acto malo, objetivamente malo. Entonces, existen esta clase de valores sin Dios. ¿Ya? Entonces, hay algunas personas, algunos filósofos que quieren conservar estos valores morales objetivos, pero sin apelar a Dios. Es decir, ellos dicen, sí existen estos valores, estamos completamente de acuerdo, pero no necesitamos a Dios para decir que existen. ¿Ya? Entonces, Michael Rose es uno de ellos, filósofo de la ciencia inglesa, ha trabajado en el campo de la filosofía de la biología y especialmente sobre la discusión entre el creacionismo y la biología evolutiva. Entonces él dice, la posición del evolucionista moderno es que los humanos tenemos una conciencia de moralidad, porque tal conocimiento es de valor biológico. Es decir, que este conocimiento de la moralidad que nosotros tenemos viene de la biología, viene de la evolución. La moral es una adaptación biológica, no menos de lo que lo son las manos, los pies y dientes. Considerado como un conjunto de afirmaciones racionalmente justificables sobre un objetivo, la ética es ilusoria. ¿Okay? Entonces, eh, nuestra moralidad es ilusoria, es solamente una ilusión. No es realmente objetiva, es un producto de la naturaleza. Emerge de este proceso evolutivo. Continúa diciendo, aprecio que cuando alguien dice ama a tu prójimo como a ti mismo, piensen que se están refiriendo a algo más allá de sí mismos. Sin embargo, tal referencia verdaderamente no tiene fundamento. La moralidad es solo una ayuda para la supervivencia y la reproducción, y cualquier significado más profundo es ilusorio. Entonces, en este estudio nos vamos a topar mucho con esto, con esta idea. Esta es una idea fundamental. Que la persona sin Dios que quiere defender la moralidad, el propósito de hacerlo, ya es decir, una persona se comporta bien, ¿cierto? No porque ese acto sea bueno en sí, sino porque ayuda a la supervivencia. Como dice, la moralidad es solo una ayuda para la supervivencia. Es decir, yo no le hago daño a una persona, no porque eso sea malo, sino porque ayuda a la supervivencia. ¿Okay? Y la reproducción también. Entonces, la persona sin Dios, si no quiere considerar a Dios y aún quiere eh, apelar o quiere también decir que hay valores morales objetivos, lo tiene que hacer desde esta base. Es decir, estos valores morales objetivos sí existen, pero su fundamento es la supervivencia. Es decir, estos valores han emergido, realmente no son valores, sino que son conductas, actitudes que han emergido de la evolución y que han permitido que nos reproduzcamos y sobrevivamos. ¿Ya? Entonces, ese es un concepto clave. Sin Dios nuestras acciones no tienen un valor moral. ¿Ya? Es decir, lo que yo explicaba, que son sencillamente eh, actitudes o acciones o comportamientos. Todo sin Dios, todo se tiene que llevar al nivel físico. Tales acciones, aunque dañinas para sus víctimas, no son más injustas o inmorales de lo que serían si fueran hechas entre dos animales. Un halcón que agarra un pez del mar lo mata, pero no lo asesina. Otro halcón que con sus garras agarra el pez lo toma, pero no lo roba, porque ninguna de estas cosas está prohibida. Y exactamente las mismas consideraciones se aplican a las personas que estamos imaginando. Entonces, una persona con esta cosmovisión, con este modo de pensar, esta persona que quiere afirmar que existen valores morales
pero sin Dios, tiene que llegar a pensar esto, que somos como animales. ¿Ya? Un halcón que agarra un pez del mar lo mata, pero no lo asesina, no se le atribuye la acción moral a esa acción, porque son animales. Eso mismo ya nos está diciendo que hay una gran diferencia entre personas y animales. Ya nosotros decimos cuando una persona mata a otra, también decimos la mata, pero la asesina. Tiene una carga moral eso. ¿Ya? Otro halcón que con sus garras agarra al pez, lo toma, pero no lo roba. Lo mismo, si alguien a ti te saca algo, tú no dices, te saca algo sin permiso, tú no dices, me tomó eso. No lo dice, me tomó prestado, te lo roba. Hay una carga moral en esa acción. Entonces, si cuando alguien quiere justificar la moralidad, que existen valores morales objetivos, cosas buenas o malas, tiene que usar este lenguaje, no puede cargar sus acciones de moralidad. Entonces, obviamente, eh, ellos igual usan este lenguaje con carga moral, ya porque obviamente se dan cuenta también que no nos podemos tratar como animales. Esto no es el reino animal, somos seres humanos. Entonces los seres humanos tenemos valor intrínseco y somos más que seres físicos y por esa razón eh, muchos de nosotros creemos que eso es porque Dios existe, Dios nos creó de esta manera y también el hecho de que existan estos valores morales es porque provienen de Dios. Por lo tanto, si el ateísmo es verdadero, se vuelve imposible condenar la guerra. Claro, porque no podemos decir la guerra es mala en un sentido moral. Quizás tú lo puedas decir en un sentido, las personas que no creen en Dios lo pueden decir en un sentido de supervivencia. La guerra es mala porque mata a seres vivos y no ayuda a la reproducción. Pero eso pasa siempre en el reino animal. Es decir, en el reino animal es necesaria la violencia. Es necesario que algunas especies exterminen a otras para el bien del ambiente, ya para el bien de los recursos. Entonces, hay una diferencia. Y si la persona quiere afirmar que hay cosas buenas y malas sin Dios, tiene que hacerlo desde este punto de vista, el punto de vista naturalista, es decir, eh, que hay cosas buenas o malas, no necesariamente que son buenas o malas, sino que cosas que ayudan a la supervivencia, hay cosas que no ayudan a la supervivencia, pero eso no son cosas buenas o malas, son simplemente eh, son eh, actitudes o comportamientos que o mejoran la supervivencia o no. La opresión, el crimen como cosas malvadas. Ninguna de esas cosas se puede condenar en la visión del mundo sin Dios. Tampoco se puede alabar la fraternidad, la igualdad o el amor como cosas buenas. No importa lo que hagas, porque no hay algo correcto ni algo incorrecto. Todo está permitido. Entonces eso es algo súper importante que hay que entender cuando nosotros hablamos de la, de la moralidad. Que la persona que alega que no es necesario Dios para justificar los valores morales, eh, hay que llevarla a este plano y decir, bueno, si no existe Dios, todo podría ser permitido porque no podemos condenar los hechos con esa carga moral de buenos o malos, sino sencillamente se pueden condenar en el sentido de que no ayudan a la supervivencia. Pero si eso es así, luego no es realmente malo, porque en el reino animal pasa siempre, y de hecho en el reino animal es algo que es ventajoso, porque ayuda a el medio ambiente, ¿cierto? A la conservación de los recursos. Entonces, ese es el paradigma en el que estas personas se encuentran. Sin duda algunas acciones, por ejemplo la violación o el incesto, pueden no ser biológicamente o sociológicamente ventajosas, y así en el curso del desarrollo humano se han convertido en tabú. Pero eso no implica absolutamente nada para demostrar que la violación o el incesto
sea algo realmente incorrecto. En la visión atea no hay nada realmente malo en violar a alguien, ¿ya? Porque no se puede condenar. Es decir, claro, tú puedes decir, es malo. La persona que no cree en Dios puede decir, ah, claro, es malo porque daña a la persona. Pero ¿por qué dañar a la persona es malo sin Dios? Al final hay que llevar a la persona a decir la razón profunda de por qué considera que esa acción es mala sin apelar a Dios. Entonces al final su última razón va a ser, bueno, daña a la persona y eso eventualmente no va a ayudar a la propagación de la especie. Ese es el fin último. El fin último al cual llega la visión atea sin Dios. Sencillamente el propagar la especie. Entonces ahí ya estamos viendo cuáles son los problemas con esa visión. Entonces, con todo esto vimos que no se puede sostener la idea de que los valores y deberes morales existen sin Dios, porque en ese caso no son valores. No tendríamos que hablar de valores en esa cosmovisión. Tendríamos que hablar de comportamientos que son ventajosos o no son ventajosos. Entonces, varios no quieren llegar a ese lenguaje porque obviamente se dan cuenta de que sí existen los valores, que los seres humanos tenemos valor intrínseco. Entonces, los valores y deberes morales sí existen y nosotros los podemos percibir. Los podemos percibir. No hay más razón para negar la realidad objetiva de los valores morales que la realidad objetiva del mundo físico. En ausencia de un derrotador o cancelador, racionalmente confiamos en nuestras percepciones, ya sean sensoriales o morales. Entonces, al menos que haya una distinta explicación para decir que los valores y deberes morales existen y no necesitamos a Dios, nosotros podemos estar confiados en decir, sí existen los valores morales, porque hay cosas que son objetivamente malas. Y no necesariamente porque son más ventajosas para la supervivencia. Porque nosotros podríamos argumentar, por ejemplo en el caso del Holocausto, bueno, eso no fue necesariamente desventajoso para la humanidad porque se mató a mucha gente y con eso se van a conservar los recursos. Entonces, hay un componente, cuando tú haces ese análisis, hay un componente en ti que te dice, eso está incorrecto. Y ese componente es que los seres humanos cuentan con valor intrínseco, valen por sí mismos. No a diferencia del reino animal, que los animales no valen por sí mismos. No tienen conciencia, ¿cierto? No es lo mismo hablar de un animal que hablar de un ser humano. ¿Ya? Entonces, cuando eso pasa, nosotros podemos confiar en nuestras percepciones, porque al no existir un derrotador de esa percepción, debería entonces, si tú quieres, si no quieres confiar en esa percepción, tienes que buscar algo que te diga, bueno, no, está correcto entonces matar a los seres humanos. Hay una razón para poderlo hacer. Claro, hay una razón, pero obviamente si tú tienes una conciencia puedes percibir que esa razón no puede existir razón para matar a un ser humano, porque vale por sí mismo. El propio Rawls confiesa en otro contexto, el hombre que dice que es moralmente aceptable violar niños está tan equivocado como el hombre que dice 2 más 2 es 5. Entonces, estos filósofos se dan cuenta que esta clase de actos no puede quedar a la opinión de las personas, son objetivamente malos. Pero si ese es el caso de que existen estos valores,
La única explicación plausible tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. Entonces vamos a ver ahora eh, cuáles son las otras opciones que hay para poder sustentar la existencia de los valores y deberes morales objetivos. ¿Ya? Porque hay personas que dicen, no, existen los valores, deberes y morales objetivos. Sí, podemos decir que hay cosas que son buenas o malas, sí o sí, pero no necesitamos a Dios para sustentar eso. Así que Jean-Paul Sartre dice, el existencialismo se opone decididamente a cierto tipo de moral laica que quisiera suprimir a Dios con el menor gasto posible. En otras palabras, nada cambiará aunque Dios no exista. Encontraremos las mismas normas de honradez, de progreso, de humanismo y habremos hecho de Dios una hipótesis superada que morirá tranquilamente y por sí misma. Si una persona no cree en Dios, vive como si Dios no existiera, obviamente puede seguir creyendo en los valores morales objetivos. No es esa la idea. La idea es que Dios es la base de forma ontológica. Ontológica quiere decir de la naturaleza de las cosas. Dios es la naturaleza de los valores y deberes morales. Ya no puede haber un bien a priori porque no hay más conciencia infinita y perfecta para pensarlo. No está escrito en ninguna parte que el bien existe, que haya que ser honrado, que no haya que mentir, puesto que precisamente estamos en un plano donde solamente hay hombres. Dostoyevsky escribió una vez, si Dios no existiera, todo estaría permitido. Este es el punto de partida del existencialismo. En efecto, todo está permitido si Dios no existe. Pablo de Tarso, Pablo de Tarso en la Biblia nos dice, de hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Entonces ya Pablo se daba cuenta que la ley moral de Dios está escrita en el corazón del hombre. Entonces obviamente el hombre puede descartar a Dios de sus pensamientos, pero siguen los valores ahí, siguen los valores, porque Dios es el valor último y nosotros somos hechos a imagen de Dios. Dios nos creó con ese valor intrínseco. Por lo tanto, es, es probable pensar, no es descabellado suponer que tenemos nosotros en nuestra conciencia instalado esta moralidad objetiva que viene de Dios. Ahora, el argumento moral para la existencia de Dios. Si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen, ¿cierto? Esa es la primera premisa. Si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Todo sería, ¿cierto?, relativo. ¿Ya? Todo sería relativo. Entonces, ¿qué otra base tiene la persona que no cree en Dios para sustentar la idea de que no existen valores morales objetivos? ¿Cuál es la base de los valores morales objetivos en el naturalismo? ¿Cuál es entonces su base? Entonces, una base es la evolución biológica y el condicionamiento social, ¿cierto? Es decir, la evolución. Entonces, ellos piensan que la evolución dio inicio a través de estos procesos evolutivos de miles y millones de años. En ese proceso se empezó a formar la moralidad. Pero como vimos, el punto principal es que en ese sentido no es moralidad, es simplemente comportamiento. ¿Ya? Y un problema que tiene es que podríamos haber evolucionado de forma distinta y
se podrían haber creado otro tipo de comportamientos que sean ventajosos o desventajosos. Ya, entonces, el punto principal es que la evolución no puede ser el sustento de los valores morales objetivos porque podríamos haber evolucionado de distinta manera, ¿cierto? No, la evolución biológica no eh, asegura que vamos a tener comportamientos que sean buenos o malos de forma objetiva, porque podrían haber sido de otra manera. Y el otro problema es que todo se reduce a comportamientos. No hay un valor intrínseco en el ser humano, en la evolución. El especismo, si los hombres fueran criados bajo las mismas condiciones que las abejas de colmena, difícilmente habría duda de que nuestras hembras solteras, como la abeja obrera, pensaría que es un deber sagrado el asesinar a sus hermanos y las madres buscarían el asesinar a sus hijas fértiles y nadie pensaría en intervenir. ¿Ya? Que estas son ideas de Charles Darwin, el origen del hombre y la selección en relación al sexo. ¿Ya? Entonces todo se reduce a este tema de comportamientos que son ventajosos para la especie y otros que no. Entonces, si ese es el objetivo, obviamente matar en ese contexto no es malo. No es malo. Cuando un león mata a una cebra, la mata, pero no la asesina, como ya lo habíamos visto. El asesinato, la violación y el incesto son biológicamente y socialmente desventajosos. Sí, pero muestra eso que son correctos o incorrectos. Ir en contra de la manada, actuar fuera de moda. Entonces, otra vez, la idea es que esos actos en el mundo animal son correctos en ese contexto, porque eh, son ventajosos para la supervivencia. Pero en nuestro contexto como seres humanos, nosotros apreciamos valores y deberes morales. Entonces nos podemos dar cuenta que esos actos son malos. Y la razón principal es porque creemos que el ser humano tiene valor intrínseco, es decir, vale por sí mismo. No es un medio para un fin. Algunos desafíos a la premisa número 1. El dilema de Eutifrón, el platonismo moral ateísta y el humanismo secular, que son algunas ideas que desafían esta premisa de que si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Así que vamos a verlo un poco. ¿De qué se trata el dilema de Eutifrón? ¿Es algo bueno porque Dios lo ordena? De manera que todo podría ser bueno si Dios lo ordena. ¿Es Dios bueno porque sus acciones se apegan a un estándar del bien que existe independientemente de Dios? Entonces, en la primera opción es algo bueno porque Dios lo ordena. De manera que todo podría ser bueno si Dios lo ordena. Entonces, lo que se pregunta aquí, lo que se pregunta en este dilema es si los valores morales objetivos vienen porque Dios los ordena, es decir, Él de forma arbitraria dice lo que es bueno y lo que es malo. Ya, sencillamente lo dice. Lo dice. En ese caso, Dios sería arbitrario. Ya, es decir, Él se le antojaría cualquier cosa y, y lo que a Él se le antoja sería lo bueno y lo malo. Entonces, si en algún momento Dios dice, no, matar es bueno, en ese momento matar se volvería bueno. Y si ese fuera el caso, ya los valores y deberes morales no serían objetivos, porque dependerían de Dios, de la opinión de Dios en alguna situación, ¿no? Entonces muchas veces aquí, para argumentar esto, se va a citar la matanza de los cananeos, por ejemplo, que Dios
envió a matar, usó al pueblo de Israel para matar a los cananeos. Entonces todo eso son temas súper interesantes y buenos para reflexionar, pero básicamente la solución a eso es ver realmente el contexto y si Dios realmente consideraba de que ese hecho era bueno, era bueno. ¿Ya? Em, entonces, si Dios, si Dios sencillamente dice que algo es bueno o malo de acuerdo a las circunstancias, la moralidad no sería objetiva. Entonces ahí tenemos un desafío. Ya, tenemos un desafío en eso. El otro desafío es que es Dios bueno porque sus acciones se apegan a un estándar de bien que existe dependiente de Dios. Entonces, si es así, de que los valores y deberes morales son independientes de Dios, luego no es necesario Dios para creer en esos valores y deberes morales. Están fuera de Dios. Y por lo tanto no necesitaríamos a Dios. No necesitaríamos a Dios para justificar, para tener un fundamento de los valores y deberes morales. Entonces también es un desafío. También es un desafío porque puede ser, ¿cierto? Puede ser. Que en el fondo la pregunta ahí es el que está defendiendo el argumento. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo cuando dice si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen? Estamos diciendo nosotros que Dios es el fundamento de los valores y deberes morales objetivos. Pero bueno, es el fundamento porque Dios cuando dice algo es bueno o malo, porque lo dice. Si es así, Dios es arbitrario. Entonces no es objetivo, la moralidad no es objetiva. Pues depende de la opinión de Dios. Y en el otro caso, es Dios el fundamento porque Él es el único a lo mejor que se puede dar cuenta que existen los valores morales objetivos y él, porque son objetivos, porque son independientes de él nos dice que cuáles son las cosas buenas o malas. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros cuando, cuando nosotros decimos que si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen? Una cosa es que la que decimos es que Dios es el fundamento, pero no por ninguna de estas dos razones, porque hay una tercera alternativa. ¿Ya? La persona que pensó este dilema dijo, solamente hay dos alternativas si alguien quiere defender eh, que los valores y deberes morales objetivos no existen si no existe Dios. La persona que hizo el dilema de Udo Fromm, ¿cierto? Pensó solamente en estas dos alternativas. ¿Ya? Y ninguna de las alternativas realmente justifica que hayan valores y deberes morales objetivos. Pero hay una tercera alternativa. Y por esa razón es una dicotomía falsa, el dilema de Utifrón. Y la tercera alternativa es que el bien no es algo externo a Dios, ni tampoco algo que él arbitrariamente ordena. Es su propia naturaleza. Dios ordena algo porque Él es bueno. Por su naturaleza. Porque Dios, la Biblia nos dice, Dios es amor. Es por naturaleza el bien máximo. Por naturaleza es el bien máximo. Eso es lo que nosotros entendemos de Dios, lo que ha sido revelado de Dios. Que Dios es amor. Dios es. Dios es por naturaleza, sí. Por naturaleza es el bien máximo. De manera que sus ordenanzas y sus leyes fluyen de él, de su carácter. Y nosotros vemos toda la bondad en nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? En el Señor Jesús vemos cómo es Dios que por naturaleza es misericordioso también. Tardo para la ira, lleno de misericordia. Por naturaleza Dios es así. Entonces, no es que existan solamente esas dos opciones, no es que la moralidad sea algo externo,
ni tampoco que sea algo arbitrario que Dios sencillamente lo ordena, sino que fluye de su naturaleza. Y por esa razón, es necesario Dios como el fundamento de los valores y deberes morales objetivos. Dios es el fundamento, pero sin Dios no hay fundamento para esto. Eso queda súper claro. No hay fundamento para esto. ¿Ok? Vamos al segundo, platonismo moral ateísta. El bien existe como una clase de idea o forma autoexistente. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? La forma autoexistente. Platón da una analogía de una cueva, en que un hombre se encuentra en una cueva y es ignorante de todo lo que está afuera. ¿Ya? Es todo lo que está afuera. Entonces, en ese sentido, ese hombre no sabe que existen los valores y deberes morales objetivos. ¿Mm? La justicia, la misericordia, el amor simplemente existen ahí afuera. Ya no existen en la cueva, porque no existen en la mente del hombre. ¿Ya? Entonces, esto lo lleva a la conclusión de que, realmente los valores y deberes morales dependen de la existencia del ser humano. Depende de que el ser humano eh, los pueda percibir. Y cuando el ser humano los percibe, ahí existen. Que es solamente una idea que existe, una idea que existe en la mente de los seres humanos, ¿no? Entonces, no quiere decir, aquí se argumenta que eso no quiere, por esa razón, no es necesario Dios, ya no es necesario Dios, porque el ser humano, porque los valores son simplemente autoexistentes, es decir, son simplemente ideas que el ser humano las percibe y ahí, cuando el ser humano las percibe, ahí existen. ¿Ya? Entonces, claro, niega la premisa 1, pero afirma la 2, que sí existen los valores objetivos. Pero sencillamente dice que no es necesario Dios para que ellos existan. Pero ya como hemos estudiado, eh, hay una relación directa. No, ya quedamos claro que los valores y deberes morales objetivos, su único fundamento verdadero tiene que ser Dios. Una persona puede ser justa, pero ¿qué significa ¿qué significa que la justicia es justa? ¿Cómo es que tenemos deberes, obligaciones a la justicia, a la misericordia, etcétera? Entonces, es mucho más, también es mucho más profundo que sencillamente darse cuenta de que existen estas ideas, ¿ya? ¿Qué es lo que es ser justo? ¿Qué es lo que es tener obligaciones morales? ¿Qué significa? Entonces, Dios le da significado a esto, porque sin Dios no tiene significado. En el mundo animal no hay justicia, no existe ese concepto. Solo existe dentro de nuestra comunidad de seres humanos. Y lo que le da significado a eso no somos nosotros tampoco. Es Dios que le da significado a esto. En otras palabras, es la idea de Dios, de que existe un Dios. Es lo que le da significado a la justicia, a la misericordia. Si el platonismo es combinado con el naturalismo, es altamente improbable que nosotros
habríamos evolucionado para ser capaces de comprender estas entidades abstractas como la justicia. ¿Ok? Y por último, el humanismo secular desea negar la premisa 1, pero aceptar la premisa 2. ¿Ya? Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Ya? El humanismo secular, lo que sea que contribuya a la prosperidad humana es bueno, lo que sea que obstruya la prosperidad humana es malo. No hay necesidad de buscar más profundo. ¿Ya? Sencillamente es esa idea, que estos valores morales, como lo que ya habíamos anteriormente, que es una idea que siempre se repite en este tema, que ellos ven estos valores y deberes morales, ellos dicen que sí existen, pero que sencillamente han sido creados para que la humanidad prospere o no prospere. Entonces, hay que ir evitando lo que obstruye la prosperidad y ir promocionando lo que prospera la humanidad, ¿cierto? Entonces, por esa razón es que ellos dicen que es objetivo, ya porque son cosas que objetivamente van a llevar a la humanidad a un mejor estándar y cosas que no van a llevar a la humanidad a una mejor situación, ¿ya? Pero, de nuevo, sin Dios, esto todo es arbitrario, ¿ya? Y aquí una idea eh, que puede explicar un poco esto es la falacia del taxi, ¿ya? Que sencillamente la falacia del taxi es que el taxi tú lo ocupas cuando es necesario. Y, y luego, cuando no es necesario, tú sencillamente no lo ocupas, ¿ya? Entonces acá es lo mismo. Acá es lo mismo. Eh, Estas cosas no son objetivas, en el sentido de que siempre son así, ¿ya? Porque va a depender siempre de que si el ser humano considera que hay algo bueno, que lo que estamos haciendo prospera o no, prospera la humanidad o no. Depende de eso, depende de eso. Entonces no es objetivo. Para que sea objetivo siempre necesitamos un estándar fuera de nosotros. Entonces todo intento de eh, justificar los valores y deberes morales objetivos desde nuestra perspectiva va a ser siempre arbitrario. ¿Por qué yo pienso que es algo bueno esto? Porque es mi opinión. Entonces eso no sirve, no sirve. Queremos tener una moralidad que sea objetiva, que no dependa de nosotros, para que realmente se puedan juzgar los actos buenos o malos. ¿Por qué la prosperidad humana es más importante que la prosperidad de los ratones? Por ejemplo, los valores morales supervisan o se adhieren a ciertos estados de las cosas naturales, pero ¿por qué? Entonces, cuando tú presionas a estas personas a que te den la razón final de por qué algo es bueno o malo, sin Dios, a lo último que llegan es la prosperidad, ¿cierto? La supervivencia. Pero ahí está la pregunta. Si ese es el último bien, la supervivencia, luego no valemos más que los animales, no valemos más que una rata. ¿Aprendemos los valores y deberes morales? ¿Podemos confiar en nuestra experiencia moral? ¿Orígenes sociobiológicos? Entonces, otro punto que acá eh, se, se menciona en estos desafíos que estamos viendo es que la moralidad no es objetiva porque finalmente tú la terminas aprendiendo de los otros, ¿cierto? No es que eh, no es que tú nazcas con eso, sino que es algo sociobiológico, ¿cierto? Origen sociobiológico, que se origina en la sociedad. ¿Ya? Entonces, para refutar esta idea, sencillamente tenemos que apelar eh, a la falacia genética, es decir,
el origen no significa que no son objetivos, ¿ya? Si yo llego a entender que eh, la Tierra es eh, redonda, mirando un cómics, ¿cierto? La fuente no es verídica, pero eso no quiere decir que objetivamente la Tierra no sea redonda. Es un dato objetivo, pero no importa cómo yo lo llegué a saber, no tiene importancia. Lo importante es el dato, que, que el dato es siempre verdadero o falso, ¿cierto? Entonces, podemos nosotros confiar en nuestra experiencia moral, aunque hay que reconocer que este igual es eh, un punto de discusión, ¿ya? Porque la pregunta es cómo nosotros percibimos estos valores o deberes morales objetivos. Entonces, finalmente tenemos que decir que hay un componente de conciencia en esto, en que nosotros nos damos cuenta de esto, en nuestra experiencia. Como lo que yo explicaba, cuando a ti te dicen, cuando a ti te pueden decir, no, el holocausto fue bueno por esta razón, y te dan razones, tú al final puedes decir, oye, sí, claro, la razón es media lógica, ¿cierto? Tiene lógica. Desde el punto de vista de Hitler tenía lógica hacer eso. Pero tú no puedes dejar de sentir algo raro, ¿cierto? Sientes algo raro cuando tú dices, no, pero es que desde el punto de vista de Hitler era bueno. Entonces hay algo raro que te dicen, no, tiene que ser malo, tiene que ser malo. Entonces yo siempre digo, si no existiera eso, si no existieran, si esos valores, deberes y deberes morales fueran sencillamente eh, productos de la sociedad, ¿cierto? Que nosotros llegamos a consenso y dijimos, no, mira, sabes que esto es malo porque eh, no ayuda a la prosperidad de la humanidad. ¿Por qué entonces sentir esas cosas medias extrañas cuando tú ves, por ejemplo, cuando a un niño lo están abusando, lo están maltratando? Ya, claro, tú puedes decir, claro, tiene algo lógico por detrás, hay una razón lógica de por qué eso no es así. Pero desde el punto de vista de otro ser humano, tiene lógica hacer eso. Entonces, ¿cómo tú lo condenas? Obviamente, entonces lo que quiero decir es que nosotros podemos confiar en nuestra experiencia moral, ¿ya? Y, y claro, tenemos que decir que eh, si Dios existe, en nosotros hay una conciencia, hay valor intrínseco moral, entonces por esa razón nos damos cuenta de qué cosas son objetivamente malas y cuáles no. ¿Ok? No podemos confiar en ellos porque no están enfocados hacia la verdad debido a la evolución. Podemos confiar en nuestra experiencia moral, no podemos confiar en ellos porque no están enfocados hacia la verdad debido a la evolución, están enfocados a la supervivencia. Entonces, claro, alguien va a decir que no podemos confiar en nuestra experiencia moral porque están enfocados en la supervivencia, ¿ya? Pero esa idea asume que el ateísmo y la evolución naturalista son verdad. Asume que no existe Dios, ¿ya? Porque, como vuelvo a explicar, si Dios existe, tiene sentido decir que tenemos un valor intrínseco y tiene sentido decir que Él, al crearnos a su imagen, puso en nosotros también su carácter, su naturaleza, algo de su naturaleza. Ya es como cuando tus papás te crean, ¿cierto? Tu genética se traspasa. Creemos que pasa lo mismo con el ser humano. Dios nos creó y nos traspasó su naturaleza de algún modo. ¿Ya? Si el naturalismo es correcto y todas nuestras creencias son el resultado de la evolución naturalista, todas nuestras creencias son sospechosas. ¿Ya? Así que terminamos con esto. Y este es el argumento moral para la existencia de Dios. Si Dios no existe, los valores y deberes morales no objetivos no existen, pero los valores y deberes morales objetivos sí existen y por lo tanto Dios existe. Así que te dejo con esta clase, espero que te haya gustado y nos estamos viendo en la siguiente.